Bueno, hola de nuevo. Es- pues vamos a hablar de los tipos de trabajos que hay en el mundo académico. Y esto es bien importante, ¿no? Las partes, perdón, eh, déjenme reviso, tipos de artículos científicos. Así le llamamos al video. Eh, Hay muchos tipos de artículos científicos. Si ustedes abren una revista y revisan una revista de carácter científico, por supuesto, se van a dar cuenta de que eh, la gran mayoría de los trabajos de investigación son artículos que muestran eh, de forma inédita, eso, no hay alguien más que haya escrito sobre ese tema de esa forma, un trabajo de análisis desde el punto de vista del discurso científico que ya hemos estado platicando. Y bueno, este trabajo pues tiene las partes que ya hemos estado comentando y tiene el fondo que ya también ustedes conocen, que es, es hacer un trabajo argumentativo que permita desarrollar una idea y sostenerla con argumentos, con razones, con fuentes, con datos, que entonces este es un artículo científico. Eh, Sin embargo, también hay otros tipos de artículos académicos, pero que a mí me interesa particularmente comentarlos para que ustedes los eviten, porque en este momento de su formación como investigadores en el campo del derecho, pues necesitamos concentrarnos en un tipo en específico de artículos académicos, no en otros que pudieran parecer algo que seguramente sea valioso en su momento, pero que ahorita por lo pronto no nos interesan. Y bueno, el primero de ellos es el que vamos a descartar, y lo comentaba yo desde el principio, es el, el resumen. Sí hay trabajos que se publican en revistas científicas que son un resumen, por ejemplo, de un libro. Esto sucede cuando el libro es muy novedoso. Entonces, si un autor muy consagrado dentro del campo de las ciencias jurídicas saca un nuevo libro, vamos a decir, a lo mejor un Luigi Ferraioli, ¿no? Luigi Ferraioli saca un nuevo libro este año, en el 2020, y dice, bueno, pues aquí está el nuevo libro de Luigi Ferraioli, y entonces ustedes toman el libro y hacen un resumen del libro, un resumen breve, lo ponen en 4 o 5 cuartillas, un libro de 200 páginas, y ese es una gran aportación para mucha gente que no va a tener el tiempo de leer todo el libro completo, y entonces usted puede hacer un resumen. Bueno, eso no nos interesa. No nos interesa para quienes tienen la idea de que, ya tomé un artículo y este artículo dice exactamente lo que yo quiero decir, prácticamente casi casi me robó la idea, dice lo mismo que yo quería decir, y entonces voy a hacer un resumen de ese artículo y lo voy a poner ahí. Eso no es lo que estamos pidiendo. Entonces no es un trabajo de investigación. Ese es un resumen, ¿sí? Con un valor distinto. Para la clase no tiene ningún valor. El otro es una monografía. La monografía es cuando nosotros tratamos un solo tema prácticamente de un solo autor. No es propiamente un resumen, pero nosotros nos dedicamos nada más a un solo autor y le agregamos probablemente otros autores para que pues se dé una especie como de diálogo entre autores o algo por el estilo, pero el grueso del trabajo es una monografía que nada más habla sobre un tema, sobre un solo tema y sobre un solo autor principalmente. Bueno, ese tipo de trabajo de investigación tampoco nos interesa. O sea, no nos interesa que usted se ponga a hablar únicamente
la Constitución y que a partir de ahí nada más hable sobre la Constitución según Terna Ramírez. Pues eso se parece mucho inclusive a un resumen, pero podría ser que no fuera un resumen, sino que usted trate de darle un análisis a lo que dice Terna Ramírez, pero si nada más usa un solo autor y siempre habla nada más de la Constitución, pues es una monografía. Y esa monografía tiene un valor para los trabajos de investigación de corte académico en revistas como las que hemos estado mencionando, pero no para esta clase. No nos interesa tampoco una monografía de un solo tema y un solo autor. Nos interesa que usted vea la forma de trabajar con otro tipo de instrumentos, otros tipos de instrumentos que le permitan hacer un análisis. El análisis es de fragmentar algo y luego después revisar las partes y volverlo a armar, pero de modo que usted conozca el funcionamiento de ese objeto de estudio que usted está intentando eh, encontrar, encontrarle la lógica al objeto de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Pues definitivamente entonces no es un resumen, no es una monografía, y ya las otras opciones, pues ya ni siquiera las mencionamos. Puede ser la entrevista académica, que es la entrevista a un experto, tampoco nos interesa, una entrevista a un experto, tampoco nos interesa una traducción. La traducción de libros también es muy valiosa dentro del campo académico, pero en este momento no nos interesa. Lo único que nos interesa es esto que hemos llamado trabajo de investigación, que es un artículo científico. ¿Sí? Esa sería la traducción, un artículo académico, un artículo científico, un trabajo de investigación. Eso es lo que nos interesa. Y en este trabajo de investigación usted tiene que elegir el tema y las ideas que va a sostener acerca de ese tema, y usted prácticamente tiene que estar pensando en que va a un enfrentamiento de ideas, va con alguien que lo va a retar, que lo va a enfrentar, en este caso el lector que me toca hacer a mí, y que le va a decir, oiga, y eso que está diciendo no tiene suficiente sustento, la información de soporte no es suficiente, eso lo está copiando, eso está plagiando, o sea, eso tiene usted a una persona que va a estar este, revisando lo que usted haga y que lo que usted haga pues sea inédito, que sea creativo, que sea una idea propia, que sea una reflexión propia, un análisis propio y que no sea una copia de nada más. Entonces, las características son esas, que sea un trabajo inédito, pensado por usted a partir de toda la investigación que usted ya hizo en las fuentes que hemos estado revisando y que a partir de ahí usted logra armar todo la base y el edificio de este trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso es en cuanto a los tipos de artículos científicos. Sí, efectivamente hay de diferentes, pero no nos interesan los demás. Nos interesa únicamente este tipo de artículos. Muchas gracias.